Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. La Facultad de Medicina, a través de la licenciatura en Ciencia Forense, les da la más cordial bienvenida al primer seminario web sobre violencia, justicia transicional y cultura de paz. Agradecemos a la doctora Zoraida García Castillo, coordinadora de la licenciatura en Ciencia Forense, por convocar a este seminario, así como a la licenciada Carla Vázquez y al ingeniero Luis Flores por su apoyo en la logística. La dinámica de la sesión será la siguiente. Cada uno de los ponentes tendrá de 35 a 40 minutos para realizar su exposición. Les pido a los participantes de la sesión mantener el micrófono y el video inhabilitados a fin de evitar interferencias durante la exposición y el ruido externo. La ronda de preguntas se realizará al final de la intervención de la experta. Para realizarla podrán hacer uso del chat. Ahora les cedo la palabra a nuestra coordinadora, la doctora Zoraida García Castillo. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias a la doctora Anaí Rodríguez por estas palabras introductorias. Muchas gracias a todos ustedes por estar asistiendo esta tarde a la segunda sesión de nuestro seminario web sobre violencia, justicia transicional y cultura de paz. Por supuesto, le doy la bienvenida a nuestra invitada y ponente de esta tarde, la maestra Sonja Perky-Kremk, a quien hemos invitado para que nos hable sobre su pues ya nutrida experiencia en casos de investigaciones de violaciones a derechos humanos, pero trascendentales. Y en esta ocasión nos hablará sobre los casos de desaparición de personas, cómo esto se puede analizar en sus alcances y desafíos, y cómo se relaciona con la justicia transicional. Nuevamente le agradezco muchísimo a Anaí Rodríguez, la organización de este evento, y por supuesto pues a nuestra invitada por haber aceptado estar con nosotros esta tarde para su disertación. No le voy a robar mucho tiempo, por lo tanto procedo a leer una breve semblanza curricular para luego darle el uso de la voz. Sonja Perky-Kremk tiene un máster en Derechos Humanos y es doctoranda del programa de doctorado en Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad Iberoamericana de México. Ha trabajado durante 20 años en los procesos de memoria, verdad y justicia en Guatemala. Ha realizado numerosas investigaciones en relación a violaciones graves a los derechos humanos, especializándose en crímenes de lesa humanidad y genocidio, crímenes de género, violencia sexual y feminicidios. Ha sido parte del equipo de la Fiscalía de Guatemala que juzgó al exdictador Efraín Ríos Montt por genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra, sentenciando en el año 2013. Ha conceptualizado y dirigido la Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en Jalisco y es perita experta en casos de tortura y violencia sexual. Actualmente es consultora de la cooperación alemana GIS para los temas de análisis de contexto para fiscalías y comisiones de búsqueda, y también es asesora de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda para el análisis de contexto en la búsqueda de personas desaparecidas. Yo quiero añadir a esta semblanza curricular que la maestra Sonja Perky es una persona que tiene una alta experiencia en la realización de análisis de contexto, que es un tema en el que México apenas está incursionando y en el que hay que hacer hincapié tanto en la formación de personas como en la integración del trabajo, en la investigación de casos que tienen un impacto en materia de derechos humanos y justicia. Entonces, para nosotros es muy importante enfocarnos en el análisis que hace la maestra Sonja Perky, precisamente desde este punto de vista social. Entonces,
la vamos a escuchar con mucha atención esta tarde, precisamente enfocados en los temas de desaparición de personas que tanto nos ocupa y nos preocupa en nuestro país. Muchas gracias, Sonia, por haber aceptado y te dejo el uso de la palabra. Sonia, tienes el micrófono apagado. Gracias. Es que justo pasó el carrito de que se compra. Entonces, pues sí, dije, muchas gracias por la invitación, que siempre es un placer. Y sin mayores pues preámbulos voy a entrar al tema para el cual me han invitado, que es conversar un poco sobre procesos de justicia transicional y los desafíos y los alcances en causas de desapariciones en México. Es un gran tema y pues me fue difícil decidir de qué parte abordar en este espacio, ¿verdad? Porque es como un problema muy grande que afecta el país y que tiene como muchas caras que hay que ir viendo poco a poco, ¿no? Y pues las desapariciones de México hoy día son pues parte de fenómenos y de una gran escala de todo tipo de violencias que afecta a México desde hace mucho tiempo ya, ¿no? Hace más que una década que se agudizó las situaciones de violaciones graves de derechos humanos aquí en México. Y pues apenas desde hace unos 2-3 añitos están haciendo o se están haciendo esfuerzos importantes para justamente ver cómo abordar esa problemática. La cifra oficial de México hoy día de desapariciones oscila alrededor de los 60,000 desaparecidos desde los años 60 para acá. Esa es la última cifra que publicó la CEGOP a principio de este año. Pero yo diría que hay una cifra negra que podría ser fácilmente el doble, ¿no? En México. Bueno, hablando de cifras, ¿no? Obviamente esto, más de 61,000 desapariciones de personas en un país, aunque es muy grande, pues deja un impacto muy grande en la sociedad. Y esta grave situación y sus consecuencias no han podido ser atendidas desde las instituciones y mecanismos ordinarios de derechos humanos de justicia o parcialmente, como dije, que hay algunos esfuerzos importantes que voy a mencionar más adelante. Y en general, cuando hay países que afectan un gran índice de violencia o de violencias de diferentes formas, las respuestas que los países han dado a problemas similares como se tiene en México es el diseño y la implementación de una política de justicia transicional. Y la coyuntura del actual gobierno, si se recuerdan, esto ha sido un tema muy sonado durante la campaña electoral del actual gobierno, aunque en estos meses he escuchado más silencio que otra cosa en relación al tema de justicia transicional. Sin embargo, pues impulsó una serie de preguntas en diferentes niveles, en las instituciones educativas, en las organizaciones de derechos humanos, etcétera, que la interrogante, ¿no? ¿Qué es justicia transicional? ¿De qué hablamos cuando hablamos de justicia transicional? Y de esto quisiera compartir hoy un poquito, ¿no? Los conceptos principales de la justicia transicional para luego echar una miradita a la situación de desapariciones en México y cuáles serían ahí los retos y desafíos que enfrentamos. Bueno, primero es importante decir que cuando hablamos de justicia transicional hablamos de un proceso muy largo, no es algo que sucede de un día al otro, ¿no? Como dice el término transicional, hablamos de una transición. Y entonces esto no es un año, no son 2 años, no es un periodo de un gobierno, sino hablamos incluso de varias generaciones. En general, digamos, si hablamos de definiciones, la justicia transicional
es un campo específico de actividades, de mecanismos, de procesos, por medio de las cuales se busca atender tanto las causas como las consecuencias y el legado de un fenómeno de violencia de alto impacto y a gran escala, ¿no? O sea, si hablamos de las desapariciones en México, hablamos de prácticas tanto sistemáticas como generalizadas a gran escala en todo el país. Y la aplicación de una justicia transicional busca justamente dilucidar los hechos y los contextos en los que ocurren las violencias, combatir la impunidad, resarcir a las víctimas por el daño sufrido e impedir la repetición de los eventos que lo ocasionaron y obviamente con miras hacia una consolidación de una democracia constitucional, que esto pues suena todo muy bonito y muy técnico, ¿no? Pero es algo que involucra no solo el Estado o los estados, sino la sociedad en su totalidad. Los 4 pilares, como ya mencioné, constituyen entonces, que constituyen la justicia transicional, entonces son la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Brevemente, ¿no? Cuando hablamos de la verdad, y eso es algo que quiero detenerme un poquito en esto porque es como el punto de partida cuando hablamos de una transición o una justicia transicional. La verdad y con esto la memoria es algo muy importante, ¿no? Hay un dicho muy famoso que la sociedad que no conoce su historia está condenada a repetirla. Esto es justamente lo que está sucediendo en México, no solo en relación a las desapariciones, pero hoy nos concentramos en el tema de las desapariciones. Bueno, cuando hablamos de la verdad, hablamos de darle voz a las víctimas y que existen pues muchas verdades y muchas de esas son obviamente válidas, ¿no? O sea, la verdad de una víctima es totalmente otra que la verdad de un victimario, por ejemplo, ¿no? Pero los dos tienen una verdad, una versión de los hechos. La verdad de un pueblo masacrado es totalmente otra que la verdad del ejército o de los elementos de seguridad de un país o de un estado que los masacró. Y entonces es importante en este proceso darle voz y a darle espacio a estas verdades y reconstruir los hechos y crear la memoria sobre los hechos. La Comisión de Verdad de Ayotzinapa, que recientemente fue creada, es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Que ante la exigencia insistente, las desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa es definitivamente un crimen del Estado y una de las exigencias más allá del esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, es justamente escuchar esas voces para que cuenten aquella verdad que niega la verdad histórica del Estado, ¿no? Y entonces, para muchos países, el punto de partida son las comisiones de verdad, que pueden tener diferentes dinámicas y formas. Otro pilar muy importante es la justicia. La justicia obviamente no puede subsanar todo, no puede abarcar todo, pero sobre todo en contextos donde las verdades, estas voces de las víctimas, de los sobrevivientes están negadas o incluso perseguidas, es importante que una corte, un tribunal confirme su verdad, ¿no? Más allá que es necesario de sancionar sobre todo los autores intelectuales, la cadena de altos mandos, tanto de los propios gobiernos como las estructuras que coludieron o cooptaron estos gobiernos, es muy importante que estas personas pues paguen por los crímenes que han cometido, ¿no? Sin esto, sin la verdad y la memoria y la justicia, es muy difícil hablar de reparación y todavía más difícil de la no repetición, ¿no? O sea,
a lo largo de un proceso de justicia transicional, el objetivo final es que no vuelvan a suceder los hechos que ocurrieron, ¿no? En procesos, tomando estos 4 pilares, pues en cada país o cada región o cada contexto, pues tiene su propia historia y dinámica, entonces no existe un orden cronológico. Puede ser que hay situaciones donde se da oportunidad a una parte, pero no a la otra. Pueden ser procesos paralelos, ¿no? Y pues las primeras experiencias de justicia transicional en América Latina, que hablando de sus éxitos y fracasos, esto sería otra conferencia, ¿no? Pero países como Guatemala, El Salvador y Colombia en América Latina son países que han iniciado después de una firma de la paz, después de terminar, por lo menos en papel, un conflicto armado o una guerra interna, empezaron sus procesos de justicia transicional. Y es algo un tanto complejo, ¿no? Porque después de un largo y violento periodo de conflictos armados, de enfrentamientos armados, se firma la paz y todos los esfuerzos apuntan así a transformar las instituciones del Estado en instituciones respetuosas de derechos humanos y capaces de proveer un pleno acceso a justicia. Pero también se trata de transformar las causas que llevaron a estos conflictos, que pueden ser la marginación, la discriminación, la explotación, la pobreza, las estructuras desiguales de un Estado y de toda una sociedad, que traen como consecuencia como diferentes niveles de violencias ante incluso la ausencia del Estado, ¿no? O sea, la ausencia del Estado combinado con la desigualdad dentro de una sociedad y sostenida por las instituciones del Estado, pues arroja un terreno fértil para todo tipo de violencias, para conflictos y para la presencia de estructuras de delincuencia organizada o crimen organizado como tenemos aquí en México, ¿no? Entonces, hablar de justicia transicional justamente es de hablar de crear las condiciones para que una sociedad pueda transformarse en su totalidad para garantizar la no repetición. Y esto involucra tanto el Estado como la propia sociedad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una transformación que pueda garantizar una no repetición, primero hay que empezar con la pregunta, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Y por qué son estas víctimas las víctimas? ¿No? Y entonces, ante un clima de violencia, terror, como se tiene en México o en otros países que pasan por largos periodos de conflictos armados de todo tipo, ¿no? De carácter tradicional o no tan tradicional como se tiene aquí en México, nace en la sociedad la necesidad de conocer este pasado, de dar voz a estas víctimas, como ya dije, pero usualmente se enfrenta a la situación de que justamente son estas voces o se toma todos los esfuerzos posibles para callar estas voces, ¿no? Suelen ser reprimidas e incluso criminalizadas las personas que intentan de develar la verdad por aquellos quienes tienen la responsabilidad de los hechos cometidos. Y tratan de mantener impunes estos crímenes y tratan de mantenerse en las estructuras de poder. Y entonces, una clave para una paz es saber descubrir estos conflictos y entender esos conflictos por los cuales atraviesa la sociedad. Y entonces, eso quiere decir que existen, pues, estas verdades que tienen que ser develadas, ¿no? Carlos Beristain, que es uno de mis maestros y una persona que ha conducido varias comisiones de verdad y ahorita está en la Comisión de Verdad de Colombia, explicó una vez en un seminario que existen por lo menos 2 formas de verdades, que es la verdad factual, que sería de investigar y determinar qué pasó,
y como consecuencia también sancionar a los responsables, ¿no? Esta verdad factual muchas veces se logra establecer a través de las comisiones de verdad y pueden ser llevados ante los tribunales, pero la otra verdad, y de ahí viene lo más complejo, ¿no? Es la verdad moral, o es lo que él llama la verdad moral, que es el esfuerzo de explicar las causas y el por qué, haciendo un juicio crítico y ético sobre los hechos. Y esa es la parte más desafiante para una sociedad y una nación en general, y sobre todo cuando un Estado está intentando de reprimir una parte de la historia para ocultar responsabilidades. Eso es importante porque parte de la problemática de las desapariciones en México es que el Estado en sí reconoce solo parcialmente su gran problema que tiene, ¿no? Y su responsabilidad ante ese problema. Si hablamos de las desapariciones en México, pues brevemente a una pincelada, o sea, si hablamos en general de desapariciones, es importante abordar un poco esa parte si queremos luego hablar de cómo transformar, ¿no? O explorar un poco las condiciones y las que nos enfrentamos para ver si se puede hacer este ejercicio de justicia transicional. Pues las desapariciones de México no son una problemática nueva, ¿no? Sin embargo, fue hasta la desaparición de los 43 de los estudiantes de Ayotzinapa que este problema se ha convertido en un problema político, en un problema público, y ya no fue posible para él o los diferentes gobiernos de ocultar los hechos, ¿no? O disfrazarlos de la manera que intentaban de disfrazarlo, ¿no? Como que ella también topó a cierto nivel de una sociedad que se cansó simplemente de estas niveles de impunidad. Pero hablando de la verdad y de la memoria, hay que regresar mucho más a la historia de las desapariciones, no solo en México, sino todo en América Latina, ¿no? Y en su forma, en su concepto tradicional, entre comillas, cuando hablamos de desaparición forzada, pues en México comienzan las desapariciones forzadas en los años 70 en la llamada Guerra Sucia, ¿no? Cuando opositores políticos en México fueron estratégicamente o sistemáticamente perseguidos y desaparecidos, pero esto es solo un espejo a lo que pasó en esta época en toda América Latina, ¿no? Donde en países como Guatemala, en Brasil, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, Perú, El Salvador, etcétera, la desaparición forzada fue una de las estrategias contra insurgentes para apagar cualquier opinión opositor o opinión en contra de un régimen de las dictaduras militares, y con ella pues se perseguía todo tipo de movimientos sociales que no necesariamente solo eran los movimientos guerrilleros, sino pues movimientos estudiantiles, intelectuales que tenían otra opinión a la que ante el régimen opresor, y pues fue una táctica no solo de desaparecer los que molestaban, sino sembrar terror en toda una sociedad. Y entonces no solo se trataba de desaparecer físicamente a la persona, sino a través de su cuerpo, dejar un mensaje a la población. Y el mensaje simplemente es los que se organizan, los que opinan, los que se oponen, a ellos les pasa eso, ¿no? Y de ahí viene la criminalización de la víctima y de sus familiares, quienes los buscan, ¿no? Quienes hasta hoy día en México buscan incansablemente a sus seres queridos, o sea, ya viendo que ya no solo es un problema de las dictaduras latinoamericanas, pues, sino que aquí hoy en México tenemos el fenómeno de todos los días, ¿no? Donde familiares
de desaparecidos son criminalizados en sus esfuerzos de entender lo que pasó con su ser querido, ¿no? Y de ahí viene el mito arrastrándose desde la época de las dictaduras latinoamericanas y esta práctica sistemática de desaparición forzada hasta hoy día se culpabiliza a las víctimas por lo que les pasó, diciendo, pues por algo los desaparecieron, por algo les pasó, ¿no? Y ahí, esto no es nada nuevo, yo creo que todos hemos escuchado esto hoy día, incluso quizás entre nosotras y nosotros mismos, nos hemos topado con esos pensamientos o esos dichos, porque es algo tan horroroso que es muy difícil entender que alguien puede causar intencionalmente tanto sufrimiento a una persona, a una familia o a toda una comunidad, ¿no? Entonces, por lo mismo, vuelvo a decir que involucra a nosotros mismos en todos esos procesos de justicia transicional. Y ahí sí quisiera invitarlos a ir pensando qué pasó este fin de semana pasado en Jalisco, de lo que sí, ojalá que nos dé el tiempo un poco hablar de esto justamente, preparando la charla para hoy. Todo el tiempo tuve que pasar en las desapariciones forzadas que sucedieron este fin de semana en Jalisco en plena luz de día y frente a los ojos de mucha gente. Damos un poco el salto de las desapariciones forzadas y de las definiciones hasta ahí en el marco de la persecución política en las dictaduras latinoamericanas. Hoy día las desapariciones en México tienen muchas causas y muchas caras, aunque el sufrimiento, las consecuencias para los familiares y para una sociedad prácticamente son lo mismo, ¿no? Y entonces una de las características alrededor de una desaparición es el silencio y todo lo que trae alrededor del silencio. Y por lo mismo es una muy efectiva herramienta de violencia política del Estado. O, como hoy tenemos en México, ya una efectiva herramienta de violencia infundida por parte de diferentes estructuras del crimen organizado, que incluye el Estado. El crimen organizado no podría operar en un territorio sin la colusión de instituciones del Estado, que no quiere decir que todo el Estado esté metido en eso, pero parcialmente sí, definitivamente. Eso es la propia definición del crimen organizado, trae eso consigo. Y bueno, una desaparición forzada o una desaparición se define por 3 elementos principales, ¿no? Que es la privación de libertad contra la voluntad de la persona, la participación de agentes gubernamentales o la aquiescencia de las autoridades de algunas instituciones del gobierno, o la participación, como hoy día en México la ley ya lo conceptualizó, que voy a explicar un ratito, la participación de estructuras criminales, pero donde tarde o temprano entra la responsabilidad del Estado, aunque no en la forma de la acción, sino en la omisión. Quiere decir, mientras o cuando los crímenes se mantienen en impunidad de manera sistemática, hablamos de una responsabilidad directa del Estado. Entonces, la desaparición de una persona, pues, viola una larga lista de derechos humanos, que, entre otras cosas, es el derecho de un trato digno, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad, el derecho a igualdad ante la ley, ¿no? O sea, en el momento que se oculta a la persona, se sustrae y nadie sabe de su paradero y de la suerte que sufre, pues ya no tiene derecho, aunque haya cometido algún delito o no. Esto puede establecer un tribunal, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen derecho de acceder a justicia o ser válidos ante una ley, ¿no? Obviamente el derecho a la legalidad, el derecho a una seguridad jurídica, el acceso a la justicia, etcétera, ¿no? En México,
Recientemente se aprobó la ley general en materia de desapariciones de personas y creó una ley bastante moderna en comparación a leyes existentes en otros países porque conceptualiza la desaparición de personas por parte de particulares. La definición de desaparición forzada en su versión clásica, entre comillas, incluye la participación de autoridades del Estado, como ya lo dije, y en México la participación o la responsabilidad, o cuando son personas particulares responsables de la desaparición, siempre y cuando el fin es ocultar el paradero y la suerte que sufrió la persona, pues justamente el grado de sufrimiento es tan grande que también era necesario, en las familiares, que era necesario también tipificar la ley o la desaparición en la forma que también particulares pueden ser perseguidos y sancionados por este crimen. Esto es importante porque la desaparición de personas, la desaparición forzada, es un crimen de carácter internacional. Esto es importante por dos cosas. Una es porque constituye un crimen de lesa humanidad y entonces es juzgable en el sistema del derecho internacional de derechos humanos o el derecho penal internacional, pero también es imprescriptible, quiere decir que es un delito que nunca vence. ¿Por qué es un crimen de lesa humanidad? Es un crimen de lesa humanidad por el daño severo que causan las familiares, en las comunidades y en toda una sociedad, ¿no? Y entonces, ¿por qué era necesario tipificar una ley así? Justamente para darle respuesta a ese sufrimiento prolongado, ¿no? O sea, es algo que supera a una generación, incluso cuando los crímenes no son esclarecidos. La incertidumbre sobre la suerte que sufre o que sufrió una persona, si está con vida o si está o no, qué le habrá pasado, ha sufrido, no ha sufrido, ha sido torturado o no, está en cautiverio o no, lo puedo ayudar o no. Esta incertidumbre es profundamente destructiva y trae consecuencias tanto físicas como emocionales, psíquicas, psicológicas, muy, muy profundas, ¿no? Es una pérdida que no se puede llorar. Si lo comparamos con la pérdida cuando estamos ante la muerte de una persona, incluso si es un homicidio, ¿no? Es suficientemente impactante perder un ser querido en un hecho violento, pero una vez se tiene un cuerpo al cual se puede llorar, ¿no? Si no hay un cuerpo, ¿a qué se llora, no? Y hay expertos, incluso de salud mental, que dicen que familiares de personas desaparecidas no pueden concluir su proceso de duelo, ¿no? Y la pregunta es cuál duelo. O sea, justamente fue una mamá de un desaparecido, dijo, ¿qué voy yo llorar si no tengo un cuerpo donde llorar, ¿no? Entonces, el hecho queda en una abstracción o un nivel tan abstracto que es para un ser humano muy difícil de procesar. Son hechos que no son explicables, ¿no? Es una situación totalmente atípica dentro de un mundo civilizado donde la vida tiene un principio y un fin. No puede quedar en un nivel suspendido por ahí. Y esta existencia y no existencia, pues, crea un sufrimiento tan profundo, como ya dije, que incluso puede trascender generaciones. Por esta permanente contradicción que se vive. Y hay familias que, pues, deciden en algún momento, sobre todo ante la no respuesta del Estado para esclarecer los crímenes, para dar una respuesta. Hay familias o hay personas que deciden quedar en silencio y ver cómo siguen para adelante, pero no más tardar la segunda generación ya regresa otra vez con la interrogante, ¿qué pasó aquí?
y por qué pasó, ¿no? O sea, este silencio no se logra mantener. Y hay familias que convierten la búsqueda de su ser querido en el contenido o en el centro de su vida, ¿no? Que suspenden todo lo otro, pierden su trabajo, incurren o sufren incluso consecuencias económicas muy fuertes porque dejan su trabajo o porque la persona que desapareció fue la mayor fuente de ingreso para la familia. Y tarde o temprano muchas familias tienen como consecuencia que las familias se va desintegrando por un dolor, ante un dolor tan grande y ante que se suspende la vida para enfocar todos los esfuerzos que se tiene para la búsqueda de la persona desaparecida o todos los esfuerzos que se hace para entender lo que pasó y por qué pasó, es totalmente desestructurante y destruye familias enteras, ¿no? Esto combinado a que que estos hechos suelen quedar impunes y entonces los familiares de los desaparecidos que se concentran en la búsqueda de sus seres queridos no solo pierden el criterio de una realidad en este sentido, o se vuelven como medio locos o anormales que ellos mismos dicen estoy como muerta en vida, ¿no? Se convierten en los raritos dentro de la sociedad y quedan al final también marginados y excluidos en una sociedad, ¿no? Y este fenómeno constituye otro hecho incomprensible para quien ya padece el horror de no saber qué ha sucedido con el desaparecido. Los familiares se convierten en sospechosos, son criminalizados, porque tienen un desaparecido dentro en su familia, ¿no? Y entonces, la impunidad y la criminalización no solo de las víctimas, sino también sus familiares y su incansable esfuerzo para dar con el paradero, la negación de su derecho a la verdad, de acceder a los expedientes de investigación hoy día cuando quieren saber cómo avanzan las investigaciones o no avanzan las investigaciones, todo esto aumenta incluso el dolor de los familiares, ¿no? La participación de los familiares en los procesos de búsqueda e investigación es muy importante porque ante la ausencia de todo tipo de información, cualquier pedacito de información que se consigue, pues puede darles un sentido de control de algo que jamás van a poder controlar, ¿no? Y ellos mismos dicen, aunque haya pasado lo que haya pasado con familiar, aunque duela, la verdad es importante conocer la verdad, ¿no? La verdad permite dignificar y también resignificar la vida que se les robó. Me era importante describir o dar algunas pinceladas qué pasa con las personas que buscan a sus seres queridos porque hablamos de transformar una sociedad, ¿no? Entonces, ante un dolor congelado, ¿qué parte se puede transformar, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para poder sacar ese dolor y colocarla en otro lugar y transformarlo, ¿no? Cuando hablamos de una reparación, se habla de reconstituir la situación anterior antes antes de los hechos que causan este dolor, pero muchas veces no es posible regresar a este lugar, pero se puede hacer muchísimas cosas, aunque sean reparaciones parcialmente. Muchas veces la reparación está entendido como un pago económico y ya estuvo, ¿no? Pero la mayoría de los familiares incluso dicen, con el hecho de saber qué pasó con familiar, yo ya me conformo. O sea, muchos ni siquiera quieren ver juzgados a los responsables. La mayoría de las personas simplemente quieren saber la verdad. Y entonces, en un momento de hablar de una verdad, hay que hablar de
hechos que tienen que ser reconocidos. Y esto es como el problema en México, ¿no? Donde existe una gran contradicción todavía en cuanto a develar la verdad. Hay esfuerzos institucionales de este gobierno y de gobiernos anteriores que son muy importantes, pero son parciales, como por ejemplo la creación bueno, primero la ley, ¿no? La aprobación de la ley es algo muy importante porque esa ley exige no solo la tipificación y la persecución penal de estos hechos, sino también la creación del Registro Nacional de Desaparecidos, la creación de las fiscalías especializadas en investigación de estos hechos, la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales de búsqueda, un registro nacional de personas fallecidas y no identificadas, un banco nacional de datos forenses, un registro administrativo de detenciones, diferentes protocolos de búsqueda, ¿no? Entonces, poco a poco, el Estado y los estados han ido implementando estas medidas, ¿no? O sea, hoy día ya todos los estados cuentan con una comisión local de búsqueda y está, desde luego, la Comisión Nacional de Búsqueda que se da la tarea justamente ahora a impulsar los diferentes procesos de crear los protocolos homologados, por ejemplo, el protocolo homologado de búsqueda, y luego vienen los protocolos adicionales de búsqueda para ya poblaciones específicas. Es responsabilidad de la comisión justamente crear el Registro Nacional de Desaparecidas y una larga lista de etcétera que estos procesos ya empezaron, ya están en camino con sus dificultades, pero sí hay que reconocer que estas cosas sí se está haciendo y es muy importante. Sobre todo en cuanto a la Comisión Nacional de Búsqueda, porque la razón por que se decidió al crear la ley de separar las fiscalías o la investigación de los hechos de la búsqueda es justamente para desburocratizar los procesos de búsqueda. Hasta antes de la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, era responsabilidad de las fiscalías o de las procuradurías la búsqueda de las personas desaparecidas, pero pues eran investigaciones ministeriales enfocados en buscar responsables de los hechos, pero no tanto a ubicar a las personas desaparecidas, ¿no? Entonces, justamente la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales de búsqueda se dedican principalmente a buscar a las personas desaparecidas, tratar de localizarlas con vida o sin vida, y a la investigación de los hechos delictivos ya es responsabilidad de las procuradurías. Con esto se espera agilizar los procesos de búsqueda y localización, y que sí ya comenzó a tener sus éxitos en este sentido, ¿no? Hay otras medidas importantes del Estado federal, más que todo, es justamente de la Comisión de Verdad de Ayotzinapa, por ejemplo, es algo muy importante. La creación de la Fiscalía Especializada para el caso de Ayotzinapa también es algo importante. Quiere decir que son medidas que reconocen el problema grave que tiene México en cuanto a las desapariciones de personas. Sin embargo, está la pregunta, si tomamos la idea o si tomamos estos 4 pilares que mencioné primero, de la memoria, de verdad, de justicia, de reparación y no repetición, estamos aquí ante la pregunta cuáles serían entonces las condiciones mínimas si queremos hablar de una justicia transicional en caso de desapariciones de personas. Si hablamos de verdades que suelen ser en su mayoría silenciadas, ¿cómo entonces se puede poner en la mesa un problema que no se quiere, que en la práctica, más allá de los discursos de los estados, más allá de las medidas de políticas públicas que se está implementando, las reacciones de día en día es, uy, este problema mejor lo ocultamos, ¿no?
la respuesta sigue siendo impunidad. Ante un sistema de justicia con un 99% de impunidad, un sistema de justicia que no funciona, es muy difícil empezar procesos de justicia transicional. Un proceso de justicia transicional requiere un diálogo, pero ante enfrentamientos violentos y ante un nivel de violencias que se tiene, un índice de criminalidad como se tiene en México, es muy difícil de hablar de un diálogo, es muy difícil de hablar de comisiones de verdad que después sean reconocidos, o cuyos resultados después sean reconocidos, utilizados y transformados, ¿no? Por ejemplo, cuando ante los más de 500 casos que oficialmente fueron contabilizados de desaparición forzada en el marco de la Guerra Sucia, en su momento hubo una comisión de verdad, se hizo un informe de verdad, se creó una fiscalía especializada. Esta fiscalía especializada empezó a investigar estos casos y cuando con el siguiente cambio de gobierno se suspendió todo esto y quedó nuevamente en una impunidad, ¿no? Entonces es un proceso que se inició y se quedó estancado en el momento que cambia una administración de un gobierno, ¿no? Entonces, yo lanzo estas preguntas y quiero regresar a lo que pasó en Jalisco, ¿no? Donde tenemos una ley ya con sus defectos que tiene, pero está, ¿no? Se creó instancias como las fiscalías especializadas, las comisiones de búsqueda, hay esfuerzos de integrar los estándares internacionales de derechos humanos en las diferentes instituciones del Estado y políticas públicas. Y luego puede pasar que ante el descontento de una sociedad o una población, la reacción sea violenta y donde el Estado es el agresor. Y luego cómo el Estado va a responder ante los hechos que el mismo Estado cometió, pero lo niega, ¿no? Y con esta pregunta, pues yo creo que ahí me dicen el tiempo que ya llevo hablando, pero con esta pregunta quiero pues llegar a un final e invitar a una reflexión y también con ahora el espacio que nos queda, porque realmente estamos ante un Estado que no tiene conocimiento real sobre cuántas personas se encuentran desaparecidas y no tiene un conocimiento real en qué contextos desaparecen a las personas y qué formas de búsqueda e investigación se necesitarían, ¿no? Estamos ante fiscalías que burocratizan la búsqueda de las personas desaparecidas y la investigación de aquellos casos donde no se logran ubicar a las personas. Estamos ante un Estado que no respeta las personas con vida y menos sin vida, ¿no? Donde los cadáveres son desechables, metidos en bolsas de basura, y porque son catalogados como criminales y como personas que no se merecían vivir y menos pues una muerte y un entierro digno, ¿no? Y cómo es que hay personas que merecen morir y otros no se lo merecen. Cómo que personas se merecen desaparecer y otros no, ¿no? Cómo hay crímenes que se merecen ser esclarecidos y otros no. No es que una de las características de estados modernos es que se reconozca la igualdad de todos los ciudadanos y que estos debieran ser protegidos por el Estado, ¿no? Y donde yo concluyo que la ausencia de un Estado también puede ser una forma de gobernar. Y con esos interrogantes quiero parar aquí e invitar a un diálogo, a una reflexión, obviamente preguntas, observaciones, comentarios, etcétera. Gracias, Sonia, por esta exposición sobre el problema de desaparición de personas en México en el contexto de justicia transicional. Yo invito a quienes nos están acompañando en el auditorio de esta sesión a realizar preguntas. Yo tengo las mías, así que aprovecharé que puedo comenzar con ellas. En primer lugar, Sonia, a ver, si
Si la justicia transicional está concebida como un sistema reparatorio de búsqueda o de esclarecimiento de la verdad y de la memoria, y sobre todo de no repetición de esos actos que quedan, que han dañado tanto a la sociedad en un contexto concreto. Yo me pregunto, ¿es posible que en México nosotros podamos en este momento hablar sobre justicia transicional si no hemos salido de esa? O sea, todos los días siguen desapareciendo personas. Esto no es un problema del pasado, es un problema del presente. Y aun cuando estamos en medio de la pandemia y estamos mucha gente confinada, la verdad es que la violencia no cesa, las personas siguen desapareciendo, y pueden ser desapariciones de cualquier tipo, ¿no? Has hablado de la desaparición forzada, que ha citado muy bien esto último que fue tan escandaloso en Jalisco, pero pues esos eventos siguen ocurriendo y de hecho, pues las instituciones de procuración de justicia, la propia Comisión Nacional de Búsqueda, no cesa de trabajar en el tema. Entonces, ¿cómo es que podemos, o no sé si podemos verdaderamente hablar de justicia transicional en este momento en México? Porque estamos pasando por la tormenta, ¿no? ¿Cómo ves eso? Sí, es muy importante esa pregunta, ¿no? Y justamente esto fueron como las primeras discusiones muy profundas que se tuvo, que tuvimos en ciertos círculos cuando justamente el año pasado empezaron a hablar de la justicia transicional y de aquí en adelante todo va a cambiar, ¿no? De un día para el otro. Soy un poco cínica ahorita, no sé, pero son procesos largos. Las experiencias que hay de otros países, como mencioné, que tienen un principio y un fin de un conflicto, por lo menos en papel, porque obviamente cese de fuego no dice que con eso terminan los conflictos, pero por lo menos tienen un marco de un principio y el fin, y cuando hay un fin, a partir de ahí se puede empezar a implementar una serie de políticas públicas para justamente transformar una sociedad, un Estado, un país, un gobierno, etcétera, que esto obviamente no puede pasar de un día para el otro y sobre todo en todos los contextos, sea México o el que sea, con donde el Estado es parte de los perpetradores y donde hay un clima de impunidad tan alto, son los mismos que mantienen los niveles de poder en los países, ¿no? Entonces es muy complejo, es una contradicción muy fuerte y por lo mismo no me gusta decir la justicia transicional, sino son procesos de justicia transicional de muy largo plazo, ¿no? Y donde hay que empezar poco a poco con la transformación de las instituciones, y esto sí es posible, ¿no? O sea, he vivido durante casi 20 años en Guatemala, he sido parte de ese proceso de verdad, justicia, a lo largo de 15, 20 años, ¿no? Y donde sí fui parte de ese proceso en los pocos aportes que pude dar, pero donde sí pude observar que una formación de personal de las instituciones de procuración de justicia, de otras instituciones del Estado, una modificación de ciertas leyes, incluso constituciones, dependiendo del país, es muy importante. Es el lado por donde se puede empezar, ¿no? Impulsar programas sociales y políticas públicas, o programas de gobiernos o del Estado justamente para apaciguar un poco las causas que llevaron a estos conflictos, ¿no? En México es espectacular, iba a decir, pero sí es espectacular. Sí, sí. Es especialmente, Freud me ganó ahorita, ¿no? Es especialmente complejo porque hay muchos conflictos de diferentes índoles, de diferentes niveles y de diferentes impactos, ¿no? Y donde hablamos de una ausencia del Estado, que es contradictorio, porque el Estado, como su institución y sus instituciones, está súper presente,
pero son cascarones vacíos realmente, con excepciones, obviamente, ¿no? Hay esfuerzos importantes, como mencioné, la Comisión Nacional de Búsqueda, hay fiscalías que sí hacen su trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en general, México crea bonitas leyes, instituciones del Estado, y ahí están, con su burocracia, y ahí se queda, ¿no? Y ahí están los retos, darle vida a estas instituciones y transformarlas. Y obviamente estas instituciones existen por personas, ¿no? Y en procesos como, por ejemplo, Guatemala, durante años se dio formación a funcionarios y funcionarios públicos de Procuración de Justicia y otras instituciones, justamente, que poco a poco han ido impulsando otros procesos, ¿no? Yo no digo que, por eso dije que sería otra conferencia, otra plática, hablar de los éxitos y fracasos de estos procesos, pero porque justamente Guatemala pasa por una temporada muy difícil en cuanto a los dinosaurios viejos que volvieron a su poder, ¿no? Pero paralelamente se está esclareciendo violaciones graves de derechos humanos, se está juzgando a responsables, a exfuncionarios de gobiernos, a exmilitares, etcétera, por crímenes de lesa humanidad, por genocidio, etcétera, ¿no? Porque justamente se creó ciertas políticas públicas, se transformó ciertas instituciones y estados que ahorita permiten, ¿no? Donde hubo una Comisión Internacional contra la Impunidad de Naciones Unidas que impulsó otras formas de investigar hechos, impulsó la creación de los tribunales de alto impacto encargados de estos crímenes graves, ¿no? Y donde se empezó a juzgar las personas en sus países, o en su país, en Guatemala, en su caso en Guatemala, ¿no? Donde incluso a Ríos Montt se juzgó ante un tribunal nacional, que es el primer juicio por genocidio ante un tribunal nacional, y eso es muy importante porque obliga a la población a pensar que es, a la sociedad, preguntarse, ¿será que esto de verdad es verdad? ¿No? Sobre todo cuando hablamos de verdades negadas. O sea, esto crea debates en la sociedad en el momento que una persona esté juzgada, ¿no? Aquí muchos son llevados a Estados Unidos y juzgados por narcotráfico o lavado de dinero o lo que sea, ¿no? Pero han cometido una serie de delitos muy graves en México, o son responsables de esos delitos, aunque no sean los autores materiales, sí han tenido conocimiento y las posiciones de poder para impedir que esto sucediera y no lo han hecho. No son juzgados aquí. Entonces, ¿cómo se crea debates en la sociedad? ¿Cómo se crea estas interrogantes en la sociedad? Decir, ¿y esta verdad cuál es? ¿Y la otra cuál es? ¿No? Y ese sentido de que se ha hecho justicia y de que se ha reivindicado y que hay un resarcimiento social, ¿no? Si no fue juzgado aquí. Y además se han opacado esas violaciones en aras de juzgar algunas otras, que no son precisamente las de violaciones a derechos humanos. Así es. Ya tenemos varios cuestionamientos y me gustaría entonces dejarle la palabra a Anaí Rodríguez para que ella nos haga el favor de formulártelos. Así es, doctora. Muchas gracias a todos y todas por sus preguntas. Brenda Casasola nos dice que sí nos puede comentar brevemente el caso de Jalisco. Me imagino que se refiere a lo que pasó este fin de semana. Bueno, Jalisco es solo un ejemplo de lo que está sucediendo en el país, ¿no? Donde a raíz de la detención ilegal y tortura de un joven por no llevar una máscara, fue detenido por de nombre Giovanni, que por no llevar un cubrebocas, así se llama, perdón, fue detenido por la policía municipal y golpeado de tal manera que se les fue la mano y murió, ¿no? Entonces la familia volvió a ver a su familiar ya muerto. Esto, incluso la familia fue intimidada o amenazada diciendo, si ellos revelan los hechos, les va a suceder algo más grave todavía, ¿no? Porque en el momento de la detención el hermano de la víctima grabó los hechos y finalmente decidió publicarlo tiempo o días después
Y entonces la indignación de la población fue tan fuerte que se fueron a la calle exigiendo justicia ante estos hechos graves. Y la respuesta de las autoridades del Estado fue sacar jóvenes de la protesta, golpearlos, detenerlos y desaparecerlos, ¿no? Entonces, ante una situación que vive la sociedad hoy día de México, que cuando uno se va a la tienda y se tarda más que 2 horas, uno ya comienza a preocuparse por la situación que vive el país en general. Entonces, desaparecer unas personas, aunque sea por unas horas, crea ya un terror horrible dentro de la sociedad. Y eso es lo que pasó en Jalisco, ¿no? Que detuvieron alrededor de 30 jóvenes y durante mucho tiempo no se sabía qué pasó con ellos. Muchos después dicen que fueron golpeados, torturados, amenazados de ser desaparecido para siempre, o sea, asesinados, ¿no? Acribillados. Luego, ante las primeras detenciones, luego una segunda protesta ante la fiscalía, personas que se fueron a protestar, exigir la liberación de los jóvenes detenidos ilegalmente, fueron detenidos ilegalmente y fueron paseados por la ciudad en la noche, les quitaron todas sus pertenencias, su teléfono, etcétera, y dejados en la orilla de la ciudad y tenían que ver cómo regresaban a su casa. Entonces, hoy día tengo entendido que todos aparecieron, todos están localizados por lo menos, hay 6 o 7 personas detenidas y hasta ayer mi conocimiento que incomunicados todavía, ¿no? O sea, se violó todo el debido proceso, pero son detenciones en frente de ojos de mucha gente, en plena luz de día, ¿no? Y esto solo pueden hacer autoridades, eso no es como un gobernador o un fiscal que dijeron que, bueno, esto salió de control, los policías actuaron en iniciativa propia o incluso dijeron, bueno, los órdenes no vinieron de instituciones del Estado, sino del crimen organizado o alguna organización criminal o de afuera, ¿no? Pero tiene que haber un cierto grado de planificación o por lo menos una omisión intencional de responsabilidades por parte del Estado para que esto pueda suceder en este nivel, ¿no? Y hayan o no aparecido las personas, se trata de desaparición forzada, definitivamente, porque fueron agentes del Estado quienes desaparecieron a las personas con un objetivo, igual como lo expuse hace un momento hablando de la historia de América Latina, la desaparición para callar, ¿no? Muchas gracias, maestra. Abigail Nayeli nos pregunta si la justicia transicional se puede manejar como una política criminal para la prevención. La justicia transicional es la suma de una serie de medidas de políticas públicas en general. Esto incluye una política criminal, o sea, eso incluye la inclusión de estándares internacionales en investigación, sobre todo cuando hablamos de investigaciones de violaciones graves a derechos humanos, ¿no? De hecho, el análisis de contexto es una metodología multidisciplinaria en investigaciones criminales, es uno de esos estándares internacionales. Entonces, transformar una política criminal puede ser parte de los esfuerzos de las medidas de una justicia transicional, ¿no? Pero son otros factores que sean necesarios, ¿no? Tribunales imparciales, procesos de investigaciones imparciales, la separación de una policía investigadora y un ministerio público, por ejemplo, ¿no? Y una larga lista de etcétera. Y luego, obviamente, políticas públicas de corte social, ¿no? Respondiendo a las causas o los orígenes de las violencias y de los conflictos y desigualdades que vive el país. Muchas gracias. Rosa Flores y Diana Esmeralda tienen una pregunta que se vincula, dice, ¿cómo podría contribuir, como parte de la sociedad, cómo podría contribuir a la justicia transicional? Y eso se vincula con lo que señala Diana Esmeralda López, donde dice
que como sociedad, cómo podemos generar un cambio positivo para lograr la verdadera no repetición. Pues yo creo que en muchas formas. Yo creo que hay que empezar con nosotros mismos o con nosotras mismas, y con todos nuestros prejuicios que tenemos nosotras mismas, y me incluyo. Nadie queda exento a ello. Y interpelar la normalización de la violencia, por ejemplo, ¿no? La normalización de ciertos estereotipos o estigmatizaciones, ¿no? Todo lo negro, como lo tenemos, ¿no? Todo lo negro o todo lo color o todo lo morenito es criminal, ¿no? Y una larga lista de etcétera. Obviamente cuando digo las cosas de esa manera, suelo ser cínica un poco, ¿no? Pero quiero invitar a interpelar a nosotras mismas, ¿no? O sea, en el momento de decir, a mí esto no puede pasar porque yo soy una buena persona, pues esto ya no sirve, ¿no? Porque con esto yo criminalizo al otro. Y entonces, si al otro le pasa esto porque es un criminal, entonces se merece de ser desaparecido, descuartizado, violada, etcétera, ¿no? Eso yo creo que es el primer paso. Y eso es un ejercicio grande porque crecemos en una sociedad con ciertas normas y reglas, y de ahí pues interpelarse algo que ni siquiera uno está consciente es un ejercicio grande. Y luego pues los cambios positivos que pueden empezar justamente es desde nosotros y nosotras, sobre todo siendo estudiantes, ¿no? Ustedes los estudiantes son los futuros profesionales que van a ejercer su profesión justamente en investigaciones criminales y ministeriales, es justamente aplicar los estándares internacionales de derechos humanos, que permite, que es como la base para la no repetición. O sea, ejercer nuestra profesión con una responsabilidad. Muchas gracias. Como estamos haciendo una transmisión en vivo, también en nuestro chat, en la página, tenemos una pregunta que dice, ¿la justicia transicional puede ayudar a erradicar la desaparición de personas? Y eso se vincula también con la pregunta de Salvador de Ita, que dice, ¿qué pasa cuando es el propio Estado el que realiza las desapariciones forzadas? Pues esto es mi pregunta con la que concluí mi plática, ¿no? Con el ejemplo de Jalisco. O sea, llevo casi 20 años en este tema y me quedé con la boca abierta, ¿no? Donde hay esfuerzos muy importantes y que hay que reconocer en México de crear confianza por parte de las instituciones del Estado en la población, y luego es el Estado del agresor. Y entonces, que dice, bueno, si les pasó eso, ¿por qué no lo denuncian? ¿No? Entonces, ¿quién va a ir a denunciar algo? ¿O quién va a esperar una respuesta positiva ante un Estado agresor? ¿No? Yo creo que el impacto de los hechos de estos días, y ese es un ejemplo, quiero decir, o sea, creo que Jalisco no es un hecho aislado, ¿no? Es una práctica generalizada o sistemática. En México hay muchas desapariciones forzadas hoy en día. Y entonces, justamente ahí es donde hay que comenzar a trabajar. Desde nosotros mismos, desde nosotros siendo profesionales, nos podemos quejar. Claro, hay una gran discusión y hay mucha gente que me critica por mi posición que tengo, pero cuando hay estados, hay gobiernos coludidos o hay instituciones de justicia que son parcialmente no funcionales o solo parcialmente funcionales, decir para qué vamos a trabajar con un Estado agresor, pero yo creo que no hay otras instituciones del Estado. Estos hay que empezar a ir a transformar, ¿no? Y esto es donde, claro, si hablamos de una justicia transicional, si se lograría transformar las instituciones del Estado, si se lograría cambiar las condiciones que propician las desapariciones, obviamente la justicia transicional sería una respuesta ante las desapariciones, ¿no? Si
Tradicionalmente, las desapariciones de personas fueron prácticas implementadas por autoridades del Estado, por cuerpos de seguridad como el ejército, policía, etcétera. Hoy día suceden en México, pero también es el crimen organizado o son estructuras de la delincuencia organizada que se apropiaron estas prácticas donde el fin ya no es ocultar el paradero de la persona para infundir terror y acallar una corriente de opinión opositora a un régimen político, como lo conocemos de la historia de Argentina y otras dictaduras latinoamericanas, pero se apropian de esta, porque de esta forma, donde la desaparición es una de varios delitos que el crimen organizado comete para lograr otro fin, que son sus quehaceres ilícitas, ¿no? Que es una larga lista que hoy día ya no solo es el tráfico de drogas. Y donde la desaparición de personas es parte de una serie de crímenes como los homicidios, como las torturas, como una larga lista de etcéteras. Esas estructuras solo pueden operar en un clima de impunidad, ¿no? Y entonces, obviamente, se necesita la voluntad política de transformarse. Esa sería la primera condición, una voluntad política para transformar estas instituciones de procuración de justicia, todas las instituciones de seguridad o de los cuerpos de seguridad, ¿no? Hoy día tanto el policía promedio o militar están entrenados para hacer sufrir a las personas, pero no para resguardar su bienestar y garantizar su vida y el goce pleno de sus derechos. Muchas gracias. María Gabriela nos pregunta si la normalización de las violencias incrementa en sí los hechos violentos. Sí, por supuesto. Porque cada vez es un agregado más, ¿no? Lo que nosotros ya no vemos normal, ya no lo interrogamos o interpelamos. Tiene que haber algo más para que reaccionamos y cada vez la violencia es cometida o alguna agresión es cometida con más saña, ¿no? Hay varias preguntas, Salvador de Ita, Diana, en nuestro chat Leonor Figueroa, que hablan o que cuestionan cuál es el papel que tiene el Estado en el tema de la justicia transicional, especialmente en cuanto al papel a veces burocrático que tiene, ¿no? Para evitar justamente la realización o el desarrollo correcto de estos procesos. Y también cómo podemos evitar la revictimización, ¿no? En la búsqueda de la verdad, especialmente por parte de las instituciones. Pues el papel del Estado es muy importante en general, o sea, vuelvo a la voluntad política de querer transformar ciertas instituciones, ¿no? Obviamente, si hablamos de una larga historia de violencia estructural como lo tenemos en México, y donde esta violencia estructural es mucho más difícil ponerlo a la mesa y hablarle, porque no hay un conflicto oficialmente en México en este sentido, o no en este nivel, incluso que se podría permitir la intervención desde la comunidad internacional ante ciertas crisis humanitarias que ya se tiene, ¿no? Como se tienen en conflictos armados de carácter más tradicional en otros países, u otros ejemplos o otras experiencias. Es el primer punto de partida es la voluntad política, pero tomando en cuenta, como ya dije, después de una larga historia de violencia estructural, es muy difícil enfrentarse a todos los demonios y dinosaurios en un solo, ¿no? Entonces, eso requiere negociaciones muy fuertes donde a veces no se logra totalmente lo que uno quisiera, pero es abrir puertas y abrir brechas y empezar a trabajar, aunque sea en caminitos pequeños. Y ahí, obviamente, si en una sociedad está voluntad, usualmente, sobre todo cuando hablamos de violaciones graves de derechos humanos, quienes exigen
quienes trabajan, quienes forman, quienes educan, quienes investigan, es la población, es la sociedad, son las organizaciones de la sociedad civil, son las universidades, etcétera, ¿no? Pero solo este bloque no puede sin que se involucren las instituciones del Estado, porque si no llegamos justamente a una verdad que no es reconocida. Y en el momento que se reconoce un problema y otras verdades, ahí se encuentra la oportunidad de empezar a transformar. Pero vuelvo a decir, son procesos muy largos, ¿no? Esto, incluso aunque esta administración del gobierno dijo, bueno, nosotros esto nos tomamos de tarea en 4, 5 o 6 años, esto no se termina, apenas va a empezar quizás, ¿no? Pues hay medidas que toma el Estado que donde digo, esos favorecen estos procesos de justicia transicional, y luego hay medidas del Estado donde uno se pregunta, ¿what? ¿No? O sea, por ejemplo, la Guardia Nacional es justamente todo lo contrario cuando queremos hablar de una justicia transicional. Y bueno, la revictimización es un tema pues muy grave, y yo creo que las instituciones de procuración de justicia, sobre todo, son bastante revictimizantes, ¿no? O sea, realmente puedo entender muy bien si alguien decide denunciar o no un hecho, ya me incluyo, también fui víctima de, bueno, no importa, pero he tomado decisiones y ¿para qué? ¿No? Es un desgaste. Sin embargo, creo que aunque muchas veces las respuestas son negativas y revictimizantes, no hay que quedarse callado. Porque lo que también nos enseñó Jalisco, los que por lo menos quizás es también de la observación de a quienes siguieron los hechos en estos días, es que justamente porque en un colectivo, en una suma de personas, exigieron la apariencia de los jóvenes y aparecieron los jóvenes, porque fueron muchas voces, ¿no? Entonces, si cada quien calladita en su casa, es mucho más difícil que unir las voces y trabajar en colectivo, ¿no? Esto es justamente lo que los mismos colectivos de las personas desaparecidas, de familiares de personas desaparecidas, es su fuerza. Ni la ley general, ni las fiscalías especializadas, ni la comisión de búsqueda, ni la CEAF, ni otras medidas o instituciones de Estado en ese sentido existirían sin la exigencia de la sociedad civil y los familiares de víctimas de violencia, que unieron sus voces para decir, póngase a trabajar, Estado, ¿no? Entonces la colectividad es muy importante. Muchas gracias, maestra. Laura García nos pregunta que en el marco de la cultura de paz, ¿qué papel tiene la justicia transicional? Y si puede compartir alguna bibliografía. Bueno, si queremos hablar de una cultura de la paz, tenemos que hablar de muchas cosas, ¿no? Es difícil esto responder en un minuto, pero tiene que ver justamente espacio para estas múltiples verdades y voces que existen. Eso por un lado, un cierto reconocimiento por todas las partes y actores que estuvieron involucrados en ciertos hechos o en los hechos. También una cultura de paz puede haber si se ataca las causas de los conflictos y de las violencias, ¿no? Regreso otra vez, ¿no? Si un grupo de una sociedad totalmente marginalizado y excluido de todo, ¿no? Discriminado, estigmatizado, va a ser más fácil, o sea, va a ser muy difícil apaciguar los índices de violencia si no se crea oportunidades para todas las personas, si no se respetan los derechos humanos de todas las personas. ¿No? Eso, pues, México es un país extremadamente desigual, racista y clasista. Yo sé que soy muy fuerte o son pronunciamientos muy fuertes, pero eso es
así es la sociedad. Y mientras esta desigualdad exista, es muy difícil hablar de una cultura de paz. Y yo creo que justamente la pandemia que vivimos ahora devela muy bien las estructuras desiguales de esta sociedad, ¿no? Donde algunos podemos darnos el lujo de protegernos y otros no. Muy bien. 2 preguntas más, maestra. Noé Ramírez nos pregunta cuál es sobre el tema de los migrantes y la desaparición de personas, y si tendríamos que tener acuerdos con países centroamericanos para saber un estimado correcto del número de personas desaparecidas en nuestro país. Yo creo que una de las facetas de las desapariciones en México es justamente la desaparición masiva de migrantes, porque son los invisibles, que por sí invisibles, invisibilizados, ¿no? Que están en una situación migratoria irregular en el país. Entonces son las personas que difícilmente van a denunciar la desaparición de un familiar o de la persona con quien viaja o lo que sea, ¿no? Por un lado, o sea, es desaparecer en una situación irregular o invisibilizada, es muy difícil visibilizar hechos así, ¿no? Por supuesto, hay acuerdos, pero no suficientes, entre países deberían haber, sobre todo en cuanto a medidas concretas de combatir esta problemática, es sumamente necesaria. Hay ciertos esfuerzos, pero obviamente no son suficientes. Y donde pues tiene que haber cierta apertura. Y vuelvo a empezar con nosotros mismos, ¿no? Si vemos cómo son criminalizados los migrantes, es mucho más difícil visibilizar la situación difícil que viven y luego, desde luego, visibilizar que por sí la desaparición se caracteriza por la invisibilidad, pues visibilizar este problema. O sea, yo creo que nadie sabe el número de personas desaparecidas en condición de migrante. Es una dimensión difícilmente captable entre las personas que se pierden en su camino del sur hacia el norte, y ahí se incluye incluso el otro lado de la frontera, de la cantidad de fosas ilegales que también hay en terreno de Estados Unidos y no solo en México, es espeluznante. Muchas gracias, maestra. Y finalmente, Rebeca Becerril nos pregunta, ¿cómo cree usted que la declaración de la guerra contra el narco, el modelo neoliberal y la economía criminal ha influenciado para el incremento de desaparecidos? Pues definitivamente ha sido sí, son factores que desencadenaron o exacerbaron males que ya existían, ¿no? Entonces, si o sea, enfocándonos en desapariciones, la desaparición de personas ya existía antes como práctica del Estado, que fue después retomado a partir de la famosa guerra contra el narcotráfico, que disparó las cifras de homicidios, pero también las cifras de desapariciones. Yo creo que hay que ser un poco, o sea, nadie niega esta realidad, que a partir de ahí pues se volvió todo catastrófico en México, ¿no? Pero no fue a partir de ahí, también existió antes. Y siempre tengo como una postura crítica ante decir, a partir de la declaración de guerra narca todo fue para peor, ¿no? Entonces se exacerbaron las cosas, pero las condiciones o las situaciones y las prácticas ya existían antes. Y porque no nacen de un día para el otro, ¿no? Y eso también tiene que ver con que en el momento que se comienza a medir un fenómeno violento. Y entonces a veces se dice, de aquí, de un año para el otro, el número de homicidios se disparó 300%, ¿no? Sin ver quizás en qué momento se comienza a registrar esos fenómenos y en qué forma se comienza a registrar esos fenómenos. Entonces, yo diría que
justo invito a esta reflexión en cuanto al manejo de cifras y decir a partir de ese momento se disparó esto, de acuerdo, pero ¿qué pasó antes? ¿Y por qué este antes permitió que el después sucediera, ¿no? Hablando de justicia transicional, este enfoque es sumamente importante. Las condiciones que permitieron que esto sucediera o exacerbara. Muchísimas gracias, maestra Sonja. Y muchas gracias a todos por participar con sus preguntas. Y ahora le cedo la palabra a la doctora Zoraida García Castillo, nuestra coordinadora. Gracias. Pues solo para cerrar, también pues me uno a los agradecimientos a todos los que nos han escuchado y los que nos están atendiendo el tema. Yo creo que hay que resaltar algo que has dicho muchas cosas, pero entre las que has dicho es la importancia de la participación social y de los colectivos para que se visibilicen estas violaciones y entonces haya remedio. Fíjate que el año pasado, a finales del año pasado, yo asistí a un evento en España y ahí me hicieron una pregunta que muy simple, muy sencilla, muy justificada para alguien que no vive en nuestro contexto, pero yo creo que es muy compleja de contestar, que es, ¿por qué en México desaparecen personas? Eso me lo preguntó alguien del País Vasco. ¿Por qué en México desaparecen personas? O sea, lo pregunta a alguien que es tan ajeno a nosotros, porque esa es una pregunta rara de hacer en nuestro contexto. O sea, entre nosotros ya no nos preguntamos eso. Y es que lo hemos normalizado, ¿no? Ya no nos preguntamos por qué desaparecen las personas, es simplemente que estamos inmersos en la desaparición de personas, que puede ser multifactorial, ¿no? Desaparición forzada o simplemente desaparición por particulares, desaparición por delincuencia organizada, desaparecen y también por violencia de género, por todo tipo de violencias, ¿no? Entonces pareciera que fuera una forma de operar que como está acompañada de impunidad, pues es una buena salida para quien actúa en modos de delincuencia y que sigue lacerando a la sociedad y se va normalizando y no hay quien, y sí hay quien, ¿no? Proteste, y eso es lo que ha logrado visibilizar este programa. Entonces, bueno, es un comentario que yo quería hacer alrededor de todo lo que tú nos has comentado esta tarde y que te agradezco mucho. Vi entre muchos de los comentarios de nuestro público pues una reflexión unánime y dicen, este es un tema complejo. Es un tema complejo. Es un tema complejo y creo que lo has abordado muy bien, pero no por complejo es imposible de remediar. Creo, bueno, yo recuerdo, hace 10 años no estábamos en este tema en México. Teníamos otros temas en materia de inseguridad, pero no visibilizábamos de ninguna manera que tuviésemos algún día que enfrentarnos con estos problemas de desaparición de personas, que suena como de otros tiempos, como de una dictadura, como de un contexto social y político que nos era totalmente ajeno y que resulta que está aquí. Entonces, pues yo creo que como es multifactorial, entonces tiene un remedial de multifactores también, ¿no? Así es. Pero yo contigo haría también ese hincapié en ese trabajo social, en la visibilización. Y si tuvo remedio la desaparición forzada de chicos de este fin de semana, fue precisamente por la protesta social, ¿no? Justamente. Entonces creo que eso se tiene que ver y como tú dices, me quedo con este aprendizaje tuyo, más que estar en un absoluto contexto de justicia transicional frente a la desaparición de personas, hay elementos que llevan a la búsqueda de los propósitos de la justicia transicional, que es en lo que estamos trabajando todos, ¿no? Y son las pequeñas victorias que hay que celebrarlas, ¿no? Porque si no, uno se desespera. Y no dejarlas, porque hay cosas que No, están sucediendo, ¿no? O sea, tú que estás en la Comisión Nacional de Búsqueda, bueno, pues está trabajando este protocolo nacional que busca precisamente homologar criterios y que llevará pues, una participación todavía más integrada de las familias buscadoras y la participación social y la uniformidad de las responsabilidades del Estado, etc.
Bueno, pues sin más, vamos a terminar, si Sonia ya no tiene algún otro comentario o Anaí. Terminamos la sesión, verdaderamente muy agradecidos y agradecidas contigo, Sonia, por haber estado con nosotros esta tarde, que aunque estemos en medio de la pandemia, el tema de desaparición de personas, de violencias en general en México, está ahí y es nuestra materia de estudio. Entonces, pues te agradecemos mucho que tengamos esta actividad y a todos ustedes por el interés en participar. Los invitamos a que nos acompañen también mañana a la tercera sesión del seminario, a la misma hora en que estaremos precisamente abordando el tema de criminalidad, o sea, violencia, paz y criminalidad, un enfoque desde el análisis de redes, y nos va a acompañar el doctor Rodrigo Peña González. Entonces, pues nos vemos mañana y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.